Dice la Biblia, amado o amada. En tercera de Juan 2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale, Dios desea prosperarnos en todas las cosas, dígale. Dios desea prosperarnos en todas las cosas. Y que tengamos salud, dígale. Así como prospera nuestra alma. Amén. Ese es un comienzo y un principio que Dios tiene en su palabra. Y es una de las palabras que en mi vida ha sido rema desde el comienzo. Pero que esa palabra tiene una revelación. No es simplemente, digamos, aprendérnoslo de memoria, sino que ahí hay una revelación y es que Dios quiere prosperarnos. Diga, en todas las cosas. Y darnos salud, así como prospera nuestra alma. La única forma en que nuestra alma es prosperada es a través de la palabra. Y es a través del espíritu de la palabra de Dios. No hay otra forma. Somos espíritu, alma y cuerpo. Puede haber, realmente la prosperidad tiene que ser la bendición en el espíritu, la bendición en el alma y la bendición en el cuerpo, en lo natural. Esa es la prosperidad. La prosperidad no solamente es tener lo material. La prosperidad es tener la bendición en el espíritu, comunión con Dios, en el alma, la restauración y en lo material. Amén. Entonces, quiere decir que para que nuestra vida sea prosperada y bendecida en todo, depende de la prosperidad de nuestra alma. Por eso debemos dedicarnos mucho tiempo a buscar la restauración de nuestra alma. Pero aquel que anhela la restauración del alma debe dedicarle mucho tiempo a la palabra de Dios. Porque hay mucho conocimiento de muchas clases, pero la única forma de tener la restauración del alma es a través de la palabra de Dios, porque estando la palabra de Dios en nosotros, va a estar el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos la obediencia a la palabra de Dios, va a estar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. La semana pasada estábamos viendo cómo el egoísmo, ¿no?, causa de injusticia. Y estos temas son temas de restauración del alma, porque en realidad todos los seres humanos tenemos de eso, porque por la naturaleza caída del ser humano, por lo que sucedió en el cielo, por la rebelión, y somos glorias caídas. Acá lo que está sucediendo es que el mismo Dios nos está restaurando. Si alguien dice que no tiene egoísmo, pues es egoísta, porque no lo reconoce. ¿Cierto? ¿Qué dice usted? Hoy el Señor me ha inquietado con un tema igual, que es de restauración del alma, porque seguimos sacando la injusticia de nuestra vida, ¿cierto? ¿Sí anhela usted sacar la injusticia de su vida? Entonces, el tema que hoy el Señor me ha puesto es la envidia. Diga, la envidia. Tiene que ver con la codicia. Yo estuve mirando acá algunas definiciones. Dice, envidia, el que no ve con buen ojo. El que no ve con buen ojo. Tristeza o disgusto por el bien ajeno. Eso es envidia. Tristeza o disgusto por el bien ajeno. Celoso. ¿Es que hay celosos? ¿Celosas? Bueno. Envidioso, envidiosa, celar, enojar, codiciar, moverse por envidia.
hay dos formas, hay dos dimensiones. Una es que nosotros tengamos envidia y otra es que nos tengan envidia. ¿Amén? ¿A cuántos de ustedes les han tenido envidia? De pronto. ¿Y ustedes a quién le han tenido envidia? Bueno, eso es para cada uno. Entonces la envidia, quiero que miremos que muchas veces nos hemos acostumbrado y es lo que normalmente se ve. Por ahí decía alguien que la gente se muere más de envidia que de otra cosa. Y en realidad la envidia es falta de restauración, es menosprecio. O sea, la envidia tiene sus causas. Pero quiero que miremos por la Biblia, vamos al libro de Génesis. Y que en la medida que vayamos mirando este tema, pues usted vaya mirando también su vida, ¿cierto? Porque Dios quiere liberarnos. Diga, Dios quiere liberarme. Dios quiere que saquemos toda injusticia en nuestra vida. Y en Génesis 3 vamos a mirar que, vamos a leerlo ahí, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable, diga, codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Usted por qué cree en Ezequiel 28 habla de Luzbel, no? Luzbel tenía envidia. Luzbel codició y dijo que quería estar por encima. O sea, usted imagina estar por encima del Altísimo. Codició el lugar de Dios. Pero mire lo que dice aquí en la palabra en Génesis, en el 5, le dijo la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire que la causa de la rebelión, la causa de Luzbel haberse rebelado, es porque quería ser como Dios. ¿Usted como quién quiere ser? Algunos por allá alguna vez dijeron: es que yo quiero ser como Natalia París. Sí, hay gente que quiere ser como otro. Dependiendo de las áreas en las que se muevan. Pero Luzbel quería ser como Dios. Y vino y le dijo a Eva: sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Diga, árbol codiciable.
Una de las cosas que me he dado cuenta mirando esto es que la codicia lleva a la envidia. O sea, si hay una persona que es codiciosa, de seguro es envidiosa. Hay personas que ven algo y todo lo quieren tener. Ay, mire eso, ay, o sea, todo lo codician. La persona que tiene codicia le entra la envidia. Eso pasa aquí, y ahora más tarde lo vamos a mirar en otro lugar de la Biblia. Y lo más tremendo fue que la misma serpiente vino a tocar a Eva, tergiversando la palabra, ¿no? Mire, hay muchas cosas, o hay dos formas de conseguir lo que anhelamos. Una a través de la serpiente y otra a través del Señor, de Dios. Porque en realidad la Biblia dice: vosotros dioses sois, como hijos de Dios. Algunos hemos visto ese tema, ¿cierto? ¿Sí? La Biblia dice que el Señor habita en medio de la asamblea de los dioses. ¿Qué son los hijos de Dios? ¿O para qué creó Dios a Adán? ¿No le dijo sojuzgar la tierra? ¿Enseñorear sobre los animales? ¿Tener dominio sobre las circunstancias? ¿Qué es eso? ¿Quién hace eso? Dios. Por eso las personas que no tienen dominio sobre las circunstancias, las personas que no tienen, es porque les falta a Dios. O sea, no tienen un poder desarrollado de Dios en sí mismos. Pero hay personas que están llenas de Dios y tienen el poder de Dios, y por eso enseñorean sobre todas las circunstancias, sobre una enfermedad. La gente que está llena de Dios hace que a través de Dios otros se sanen. Amén. Entonces, tomando esa verdad, aquí la serpiente le estaba diciendo: sabe que seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Pero mire que ahí Eva se dejó tentar ahí. ¿Seré como Dios? Uy, yo quiero ser como Dios. Por eso comió. ¿Por qué Luzbel se rebeló? Porque quería ser como Dios. Nosotros queremos ser como Jesús. Pero la serpiente lo quería hacer, Luzbel lo quería hacer era para estar por encima de Dios o para igualársele a Dios. Nosotros queremos ser como Jesús porque queremos imitarlo, más no envidiarlo, ¿cierto? Hay que saber entender todo esto. Entonces, pero miro yo que Eva se dejó llevar por la serpiente y codició. Esa era una pareja, ¿cierto? Ese era un hogar, Adán y Eva. Y Eva le permitió a la serpiente, a Satanás, le abrió la puerta a la codicia. Y luego dice que fue y le dio de comer a su esposo. O sea que a Adán, ¿qué le entró? Si le dio de comer de lo mismo, codicia. Yo he estado pensando mucho en este tema, porque si el uno tiene codicia, se la pega al otro. Puede estar todo en paz, puede estar todo bonito. La demora es que a uno de los dos le entre la codicia y le da a comer al otro, los dos se vuelven codiciosos. Y ahí viene el problema. ¿Qué pasó con esta pareja? Desagradó a Dios. ¿Sabe por qué?
porque lo que querían alcanzar no lo alcanzaron a la manera de Dios, sino lo alcanzaron a la manera de la serpiente. Amén. ¿Sí me estás dando a entender? Dios tiene muchos propósitos. Dios tiene muchas bendiciones. Dios tiene muchas cosas buenas para sus hijos, así como a Adán y Eva. Pero ¿de qué forma se van a conquistar? ¿Con la guianza de Dios o con la guianza de la serpiente? Porque la instrucción estaba dada. Le dijo ahí en el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Es que el punto no era solamente que comiera, era que tampoco lo podía tocar. Entonces, yo le pregunto a usted hoy, ¿a usted qué le ha dicho Dios con respecto a lo que usted anhela? Porque la serpiente viene y le dice, pues yo también, usted puede hacer eso, pero no lo haga así, hágalo a mi manera, y le distorsiona todo. Hay varias formas de conseguir las cosas, a la manera de Dios, a la manera de la serpiente y a la manera humana. Bueno, dice acá que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que quiero que entendamos aquí en esta primera parte es que la codicia ha existido desde el comienzo. Amén. Mire, este tema es importante, el tema de la envidia, pero la envidia es el fruto de la codicia. La codicia es la mamá de la envidia. Porque alguien tiene y yo también quiero tener. Pero lo que quiero que miremos es que realmente desde el comienzo ha existido la codicia. Mire lo que pasó acá. En el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta puede ser una enseñanza para parejas, ¿no? Aunque también es individual, pero mire lo que pasa, porque el uno le da de comer al otro. Eso pasa en las parejas. De acuerdo a lo que haya en uno, le da de comer al otro. ¿Qué pasó cuando se dejaron llevar por la codicia? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. Se empezaron a apartar de las cosas de Dios. Dice en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, esa era la pregunta que el Señor me ponía que le hiciera hoy a ustedes y a mí mismo también. ¿Y dónde estás tú? Pregúntale al que tiene ahí, ¿y dónde estás tú? Pero, bueno, le diría, no, yo estoy aquí sentado, ¿no me ve? Pero la pregunta que le está haciendo es una pregunta espiritual. ¿En qué nivel, en qué posición de acuerdo a esta palabra está usted realmente? Porque eso es lo que el Señor estaba preguntando. Bueno, ¿y dónde estás tú? ¿En qué posición espiritual está realmente? Guarde esa pregunta ahí en su corazón, a ver, para que se le responda a usted mismo. ¿En qué posición está usted de acuerdo a este tema? ¿Sabe por qué es importante este tema? Porque todos anhelamos algo. ¿Usted anhela algo en su vida? ¿Usted tiene sueños en su vida?
¿Usted tiene anhelos? Entonces, pero hay varias formas para llegarlos a hacer realidad. Porque aquí lo que hubo fue una codicia, y la codicia trajo a la envidia. Mire lo que dice, tenga muy presente esto que acabamos de hablar, Éxodo 20. Éxodo 20. En el 17. Dice ahí, no codiciarás la casa de tu prójimo. O sea que, pero le digo que hay gente que, y miremoslo de esa forma, vamos a visitar la casa de no sé quién, del prójimo, y después de que llegan, uy papi, yo quiero que me compre esa casa. Ya está codiciando la casa del prójimo. Yo quiero comprar esa casa. No, es que esa casa es para mí. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando yo estaba ahora mirando este tema, el tema principal es la envidia. Pero póngale cuidado cómo empieza la envidia. ¿A alguno aquí le han codiciado la mujer? ¿Los que tienen esposa? ¿No se han dado cuenta? No. ¿No se han dado cuenta cuando salen y el vecino queda mirando? O sea, ustedes no se han dado cuenta o qué cosas de sus vidas le han codiciado. A mí sí me ha codiciado la esposa, la mujer, a mí no me da pena decirlo. Desde cuando estábamos sardinos, no me gustaba salir con ella, porque la codiciaban mucho. Entonces, ¿qué pasa? Le codician, hablemos de la mujer, hablemos de lo que tiene bonito y que el codicioso anhela. Entonces le codicia la novia, le codicia la esposa, bueno, claro que la novia, la esposa. Entonces, que como esa persona que está codiciando no la tiene, ¿qué le va cogiendo hacia la persona? Envidia, porque le codicia lo que tiene, y como le codicia lo que tiene pero no lo puede tener, pues le va cogiendo envidia. ¿A cuántos de ustedes les han envidiado algo? ¿Y ustedes alguna vez han envidiado algo? Dice, no codiciarás su siervo. ¿Alguna vez le han codiciado a un empleado? ¿O alguna vez usted ha codiciado a un empleado? Ni su buey, no codicie su buey. Ni su asno. ¿Alguno me ha codiciado a maravilla? Ni cosa alguna de tu prójimo, dice ahí. Es tremendo, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. O sea, es un mandamiento. La codicia es la mamá de la envidia. O sea, la gente que tiene envidia en su corazón y que envidia a otros es porque tiene codicia. Y la codicia hay que sacarla, porque la codicia trae injusticia. Es que el que codicia un asno, un buey, un empleado o la mujer, y a la final llega y se queda con eso es una injusticia. O si nos la hacen a nosotros, cometen injusticia también. Por eso la envidia es causa de injusticia. Y lo que Dios quiere es que saquemos la injusticia de nuestras vidas. Entonces, lo que en este momento tenemos que mirar es realmente que no haya codicia en nosotros. Amén. Y eso es delicado.
A mí me tiene pensando eso. Porque llega alguien a visitar una casa, ay, ese televisor tan bonito, y yo con el Toshiba de 24 pulgadas, y apenas mira, hermano, usted no es capaz de comprarme un televisor. Pero la Biblia dice que estemos conformes con lo que tenemos. Es tremendo, ¿no? La palabra es la que nos va marcando el equilibrio. Que nos conformemos teniendo comida y vestido y estamos tranquilos con eso, dice la palabra. Entonces, yo los quiero llevar aquí a un caso que está en Génesis 26. Génesis 26. Un caso muy tremendo que veo yo ahí, y es de la vida real. O sea, son casos que Dios nos deja como ejemplo de cómo nosotros como hijos de Dios también nos puede estar persiguiendo la envidia. A mí me envidiaban desde cuando no tenía nada. Dice, pero ¿por qué me tiene bronca? ¿Por qué me tiene envidia? No tengo nada. Tenía yo como 15 años y ya me envidiaban. Un día me compraron una bicicleta que cuando venía como a las 2 cuadras ya mis amigos sabían que yo venía por la bulla que hacía esa bicicleta. Y me envidiaban la bicicleta. Nos subíamos 5 en esa bicicleta. Yo decía, bueno, pero ¿por qué la envidia, cierto? Pero me he dado cuenta con el paso de los años que no es tanto por lo que uno tiene, sino a quién pertenecemos. Porque muchas veces no tenemos cosas materiales, pero lo que sí tenemos es la gracia de Dios. Entonces lo que las tinieblas realmente disciernen es la luz, es la gracia. Porque es la única causa. Bueno, pero ¿por qué envidia si no hay nada? Dice acá, esta es la historia de un hijo de Dios, en el Génesis 26. Isaac en Gerar. Vamos a mirarla bien. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Yo estaba mirando esta palabra hoy cuando yo creo que esta palabra debe ser para alguien acá. O sea, alguien que está desesperado por el hambre, por la escasez. Y le dice el Señor: no desciendas a Egipto. O sea, no se vaya para el mundo, a lo de antes. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Yo estoy leyendo esta palabra, pero esta palabra la estoy desatando sobre su vida. La palabra es la que crea. O sea, la palabra tiene poder creativo. Yo le estoy leyendo esta palabra, usted recibe esta palabra porque esta palabra le va a traer bendición a su vida. Amén. Por eso la desatamos. Dice aquí: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Nosotros somos hijos de Abraham por la promesa, porque somos seguidores del Señor por fe. Abraham es el padre de la fe. La promesa es el Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. A mí me gusta
tomar la palabra y hablar con lo que estamos viviendo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Cuántos aquí tienen casa? Levanten la mano. Bueno, entonces bajen la mano. Levanten la mano los que no tienen casa propia. Agarren la palabra, agarren la revelación de la palabra. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. No, pero que gracias por su entusiasmo. Eso el Señor les va a dar ya 3 lotes a cada uno. Con ese entusiasmo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Bueno, otra vez. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Miren, cuando nosotros vamos a Pasca, a veces cuando hemos ido hasta 6, 7 carros allá, a mí casi no me gusta ir solo, porque esa tierra es de los de allá. Pero un día fuimos, hace ya casi 3 años, fuimos con mi esposa. Bueno, un día fuimos porque nos llevaron los hermanos y fuimos de paseo, hicimos una oración allá. Bueno, Dios hizo milagros porque allá no había ni pasto, ¿cierto? Y el Señor empezó a sacar pasto verde. Bueno, entonces las personas de allá, los de la finca, empezaron a creer. Y mire lo que pasó cuando fuimos después y empezamos a evangelizarlos. Y un día estábamos allá, mi esposa dijo: quitémonos los zapatos y oramos, y oramos. Quitamos los zapatos, oramos. A los días nos ofrecieron esa tierra. No teníamos el dinero, el Señor nos proveyó. Bueno, yo puse una palabra allá y allá está todavía. Cuando los espías llegaron donde Rahab la ramera, que dice: sé que Jehová os ha entregado esta tierra y todos los moradores de esta tierra gimen por causa de vosotros. Y eso ha venido pasando. El enemigo no ha querido y ha puesto muchas trabas para que estemos allá, pero el Señor es el que nos está estableciendo, y eso es de Dios. Entonces, esa tierra nos la ha entregado el Señor. Eso sucedió después de que hicimos todo lo de la iniquidad, ¿no? Porque un día, yo le estoy diciendo, pero le digo: levanten las manos los que no tienen tierra propia, pero son hijos de Dios. ¿Y por qué no tienen tierra si el Señor dice que la tierra es de los... Dice el Señor: la tierra y su plenitud me pertenece. Nosotros somos los hijos de Dios. La tierra es del Señor. Un día yo iba iba por todo el Casanare, iba para Arauca, y yo iba en un bus. Como a las 5:30 de la mañana yo me desperté. Por toda esa sabana del Casanare ni siquiera hay cercas. Eso es tierra, sabana. Y yo iba así en la ventana mirando. Y dije: Señor, tanta tierra que hay, y yo, siendo tu hijo, no tengo ni 1 metro de tierra propio. Y a los días fue que pasó lo de Pasca. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? ¿O están amañados así? ¿Pagando arriendo? Si usted recibe en el Espíritu estas palabras, usted va a entender con la inteligencia espiritual a declarar y a creer esta palabra para que usted también reciba en su vida. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso es lo que Dios le dijo a Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, y hubo toda la descendencia hasta el Señor Jesús, y ahora nosotros. Estas promesas son para nosotros. Hay que creerlas. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué recibió la tierra? Por cuanto oyó, diga, oyó.
Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Diga, guardó. Oyó y guardó. Usted tiene que oír y tiene que guardar en su corazón y en su vida. Si usted escucha la voz de Dios, la guarda y la pone por obra, usted va a recibir lo que Dios dice que va a recibir. ¿Sí lo cree? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron ¿acerca de quién? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso parecer. A ver, entonces, una de las cosas que le envidian a los hijos de Dios. Bueno, algunos andan tan de afán que no se han dado cuenta cómo le miran a la mujer. Vamos a trabajar. Y el otro, uy, mamita. El otro está tan despelucado y ni siquiera se ha dado cuenta ni que le miran a la mujer. Lo primero que le codiciaron a Isaac, ¿y se acuerda que a Abraham también le pasó lo mismo? ¿Sí? ¿Y a usted? ¿Y al chompiras le codiciaban la mujer? La chimultrufia. Mire, a los hijos de Dios nos envidian. Créalo. Ahora al final yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Porque la envidia es un espíritu. Y la codicia también. Entonces, lo primero que le envidiaron a Isaac, su mujer. Yo no sé. Yo le pongo ejemplos, ojalá que su mente esté espiritual y no y el pastor anda diciendo cosas ahí. Pero a veces va un varón con su esposa, bien bonita y grandota, montando en la bicicleta. O sea, él va en la bicicleta y lleva a la esposa aquí. ¿No han visto esa? Y pasa el de la camionetota y... ¿Qué hace montando en bicicleta? La envidia. A Isaac le pasó eso con los filisteos, o sea, con los de afuera. Bueno, aquí como casi ninguna usan aguas largas, como en otros lugares, que se pisan la falda con el tacón y se caen. La envidia. ¿A cuántas esposas le han codiciado el esposo? Uy, ¿cómo levanta la mano? Bueno, hay esposas también que ni siquiera se dan cuenta porque no tienen tiempo ni de mirar. Pero algunas son conscientes de eso. No crea que no. La Biblia dice que la ramera pone los ojos en el varón que vale la pena. Y el varón que vale la pena no es así. ¿Sí va a entender? Bueno. Sigamos leyendo aquí la historia de Isaac. Dice ahí, en el 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer.
Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Mire que yo estaba estudiando esta parte y ahí el Señor me mostraba lo del matrimonio. O sea, ¿sabe cuándo los hombres respetaron a esa mujer? ¿Usted sabe cuándo los hombres respetan a la mujer del otro? Cuando le dice: esta es mi esposa. Ahí está hablando de matrimonio. Las tinieblas saben cuándo está legal y cuándo no está legal el asunto. Amén. ¿Sí o no? Mírelo bien, estúdielo bien. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció. Diga, el varón se enriqueció. Es que pónganle cuidado, si aquí dice que el varón se enriqueció, es que cuando llegó no era rico. ¿Se va a entender? Cuando llegó a donde estaba Abimelech, él todavía no tenía riquezas. O sea, no lo podían envidiar por las riquezas. Lo estaban envidiando era por la mujer. Yo me acuerdo hace muchos años, en el año 85 estaba yo pagando el servicio militar. Y en esa época pues estábamos jovencitos, ¿no? Yo estaba pagando servicio militar en Catam y los sábados era visita. Cuando un día llegó mi esposa toda entaconada, menos, y apenas llegó allá y era más grandota que yo, hacerme la visita, y claro, todos, uy, esa es la novia de Fonseca. Cuando se acabó la visita y todo, se me vino un cabo: recluta, ¿y usted qué hace con esa novia? Y ahí mi cabo, lo que se puede. Pero le dio envidia. Ahí les cuento. No le envidiaban a Isaac el carro porque no tenía, le envidiaban era la mujer. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire, ¿cuántos varones anhelan esto? Es que esto lo está hablando para los hijos de Dios, no, pero con esa energía mejor dicho. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso es lo que Dios tiene para sus hijos. Porque es que la gente cree que porque seguimos a Dios, entonces tenemos que andar ahí todos giles. Eso es lo que la gente cree. Pero lo que Dios quiere es algo muy diferente. Dice que el varón se enriqueció porque tenía la bendición de Dios y fue prosperado
Además que una persona se enriquece es porque sabe administrar. Y un varón se enriquece es porque sabe administrar lo que Dios le da. Y a mí en estos días el Señor sí me ha estado hablando de eso. De cómo nosotros como varones tenemos que tener mucha comunión con Dios para saber administrar los recursos que Dios nos da. Porque también he visto muchos varones que han tenido alguna vez y se han ido a la quiebra. Porque se pusieron a hacer lo que le dijeron que hiciera y no lo que deberían hacer de acuerdo a lo que... Pero esos no tenían la sabiduría de Dios. Pero muchas veces nosotros con la sabiduría de Dios no hacemos lo que Dios nos enseña que hagamos, sino muchas veces vamos y hacemos lo que alguien dice que hagamos de acuerdo al gusto y nos hacen cometer errores. Eso Dios me está hablando en estos días. Dios le ha hablado 3 veces a Iván, ¿cierto? Y le ha dicho que me diga a mí que confíe en mi experiencia. ¿Sí o no? Y la experiencia que yo tengo ha sido viviendo lo que Dios me ha enseñado. Pero muchas veces gente quiere hablarle aquí a distorsionar lo que Dios a uno le ha enseñado y cómo le ha ido bien. Entonces los varones, para que se enriquezcan y sean prosperados y se engrandezcan, tenemos que administrar a la manera de Dios. No hay otra manera. Y Isaac llegó a ser muy poderoso. O sea, si usted mira ahí en el capítulo 3, en el versículo 13, todo lo que está hablando de él es algo tremendo. Se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas. O sea que no tenía que pedir, no estaba pidiendo trabajo. ¿Sí o no? O sea, esto es para nosotros mirar. Yo estoy diciendo a los hermanos, el Señor no nos llamó a ser empleados, el Señor nos llamó a ser patrones. Y patrón, pero aquí en Colombia cuando se habla de patrón se imaginan a uno con sombrero y con... No, patrón es el empresario. ¿Cuánto le he hecho patrón? No, la palabra patrón es jefe, empresario. Pero digo patrón es sombrero y... Cuando usted va a ir a afiliarse al seguro le preguntan cuál es el patrón, ¿sí o no? Bueno, eso hace 20 años, no sé ahora todavía. Tuvo hato de ovejas. Tuve que vender un novillito que me dio la vaquita porque estaba muy bonito y de pronto se me perdía. ¿De verdad? A veces hay gente que tiene un pajarito allá en la casa y se lo codician. Al comienzo leí la definición, lo que es envidia, mal ojo. Por allá en el Valle del Cauca y no sé dónde más, a veces hay gente que llegan y miran a un recién nacido y le dan mal de ojo. Y si el brujo no va y le hace lo que esto, el mismo que esto, se muere. O sea que es diabólico el mal de ojo, ¿cierto? La envidia. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos lo felicitaban. ¿Qué pasaba? Los filisteos le tuvieron envidia. Mire que yo todavía no hemos visto nada allá donde estamos, ¿cierto? Donde estamos diciendo que vamos a hacer cosas, todavía no hemos visto nada. No hemos hecho nada, casi. Pero yo me la he pasado pensando en esto. ¿Qué van a pensar cuando vean esto? Los filisteos. ¿Qué van a...? No, ese pastor es un ladrón. Lo que siempre decimos, son ladrones.
Mire todo lo que tiene, pero ni siquiera saben cómo, ¿cierto? La envidia, la envidia. Voy a repetir lo que dije una vez. Hace 18 años que andaba yo en bicicleta de Nueva Roma al Ricaute. Para poder ir a un lugar a otro me tocaba en bicicleta. Yo por ahí veía que como que me le echaban el ojo a la bicicleta. ¿Será fina o no será fina? Claro, también me tocó caminar Bogotá como loco. Y luego el Señor regala un carro. Espérame, el carro. ¿Y qué modelo es? Pero es como importado. Sí, es que el Señor me lo regaló, le digo yo. Que el Señor me lo regaló. Señor. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto, ¿sabe qué le envidiaron los filisteos a Isaac? ¿Qué le envidiaron los filisteos a Isaac? La prosperidad. ¿No que cuando él llegó no tenía nada? Estaba yo pensando, ahora aquí abajo veo un carro nuevo con unos rines nuevos de un negocio que hace poco pusieron, año y medio más o menos, y la señora lo pone ahí toda pues por lo que ha trabajado y está prosperada. Ella también es del pueblo de Dios, y está yo pensando, ella lo pone inocente. Ahorita acá empezar, uy, pero ese negocio es como bueno. ¿Y qué estará haciendo? Y no sé, empiezan los filisteos, empiezan a envidiar la prosperidad de los hijos de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Compramos un Renault 4? ¿Para que no nos envidien? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir por allá a morro pelado? ¿Para que no nos envidien? ¿Qué hacemos? Usted va a ser prosperado. Amén. Y usted va a ser prosperada. Amén. Algunos no lo creen, pero Dios es tan bueno que lo va a hacer. Amén. Ando con el pasaje. Dice en el 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. ¿Sabe qué pasa aquí? Mire, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahí está hablando del agua. Está hablando del agua. El agua, de aquí a un tiempo, hoy en día se matan por el petróleo, se matan por el oro, ¿sabe por qué se van a matar de aquí a un tiempo? Unos añitos, por el agua. Por eso el Señor nos quiere poner donde nos quiere poner, porque lo que sobra es agua. Pero van a haber tiempos, pueden haber muchos dólares, puede haber mucha gasolina, pero si no hay agua no hay vida. Estos filisteos siempre tratando de cerrarle los pozos de agua a los hijos de Dios. Pero esto también tiene una explicación espiritual, porque el agua es figura de la palabra. Amén. Los filisteos siempre
han querido enterrar el agua que hay en nosotros. El agua es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es que nosotros vemos todas las cosas. ¿Qué significa eso? También que usted puede estar, o sea, habla de pozos de agua. Usted es un pozo de agua. O sea, nosotros somos vasijas. ¿Cómo se llamaban las que estaban en las que estaba el vino? Los cántaros. Nosotros somos como cántaros. Y el Señor convirtió el agua en vino. En cada uno de nosotros hay agua y somos un pozo de agua. Entonces usted empieza a confesar de acuerdo a lo que hay en usted. Cuando está hablando con un filisteo, cuando está hablando con un incrédulo, no se puede, le dicen no se puede, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le van a tapar el pozo. ¿Usted qué va a poder si usted ha sido un pobre vaciado toda la vida? Ahí le está tapando el pozo. Ahí están tapando el pozo. Entonces, ahí está hablando de cómo los filisteos le quieren cerrar el pozo que usted tiene de agua. ¿Sabe por qué? Por envidia. Es que las tinieblas sí distinguen. En el mundo espiritual las tinieblas distinguen porque los hijos de Dios tenemos un sello. Algunos no lo han limpiado bien, pero ahí está. Hay un sello. De parte de Dios hay un sello. Ahí en la Biblia hay un sello que dice Santidad a Jehová. Hay que pasarle la toallita así, verá que... ¿Sí? Nosotros no lo vemos muy bien claro, pero en el mundo espiritual las tinieblas sí los distinguen. Somos luz. Esa es la causa por la cual mucha gente nos ha envidiado muchas cosas. Imagínense que nos envidian sin tener nada. De pronto algunos nos han envidiado sin tener nada, como les digo. ¿Cómo será cuando ya tengamos? O cuando haya algo más visible. Yo creo que lo que Dios quiere también, primero que saquemos la envidia de nuestro corazón, o sea, que nosotros no puede haber envidia. Una persona envidiosa es porque esa persona tiene inseguridad. Yo estuve mirando, y si usted mira ahí va a encontrar que un sinónimo de envidia es celos. Celos. Celos son envidia. A veces hay celos entre amigos, ¿no? O sea, no le gusta que se la pase más tiempo con ese sino conmigo. ¿Y qué está hablando usted con esa? Celos. Y eso es envidia. Pero el envidioso tiene baja estima y tiene un poco de cosas que tienen que ser restauradas. Y esa es la tarea, que en nosotros no pueden haber celos, en nosotros no puede haber envidia, porque por esas envidias, por esa codicia, puede haber injusticia. Y el Señor dice que no debe haber injusticia en nosotros. Para que nos pueda bendecir, no puede hallar en nosotros injusticia, no puede hallar en nosotros codicia ni envidia. Amén. Bueno, y a veces en las congregaciones se ven, ¿o no? Es que es el corazón del ser humano que tiene que ser restaurado. ¿Qué dice usted? Mira lo que hay aquí, en el 26:15. Pase al 16, dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso de nosotros te has hecho. ¿Sabe qué sucede cuando
hay envidia, cuando hay codicia. Lo que pasa es que el envidioso normalmente lo disimula, pero cuando ya digamos que todo está avanzado, ya no pueden estar juntos. Léalo bien. Entonces dijo Abimelech a Isaac, ¿qué le dijo? Apártate de nosotros. Usted se va a dar cuenta que una persona que tiene envidia, cuando se está haciendo algo en junta o en sociedad, termina apartándose. Siempre el envidioso quiere agarrar y apartarse. ¿No lo ha vivido? ¿No se ha dado cuenta? O el que le tiene envidia. Saúl le tenía envidia a David. ¿Y qué hizo? Lo puso por jefe de 1000, pero lo mandó lejos, lo apartó. ¿O qué hizo David cuando codició la mujer del soldado aquel? ¿Qué hizo David? La codició, lo envidió, y a él lo mandó lejos, lo apartó, y a ella sí la acercó. ¿Sí han leído esa historia? Eso está en la Biblia, ¿vio? Entonces el envidioso siempre va a buscar, después de un tiempo, apartarse. Mire lo que dice, pasa el libro de Job, capítulo 5. Job 5. Vamos a leer ahí en el 2. Ahí nos dice más claramente algo, dice: es cierto que al necio lo mata la ira. Mire, en el libro de Job hay muchas verdades. Diga, al necio lo mata la ira. O sea, esto es sabiduría de Dios, ¿no? Pero dice, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume. Ahí estamos, ahí ya se relaciona a lo que estamos hablando. Al codicioso lo consume la envidia. El codicioso lo consume la envidia. O sea que una señal de un envidioso es que tenga codicia. Amén. Proverbios 21-26, vamos a leer. Téngalos presentes. Proverbios 21-26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Póngale cuidado. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Entonces le hago una pregunta: ¿usted cree que el codicioso da? El codicioso quiere tener, pero el justo da. Quiere decir que el que es justo, el que tiene un nivel de justicia, da, y eso lo puede sanar de la codicia. Amén. Podemos decir que la persona que es dadora, pues no tiene codicia. Porque es que el codicioso siempre quiere tener. Entonces no da, sino que acumula para poder tener. El justo da y no detiene su mano. Amén. Santiago 4,
Libro de Santiago. Este libro, esta palabra me pareció muy importante. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿Entre quiénes? A ver, mire, si enseguida suyo está el quien vive con usted, mírelo, porque nos está hablando a nosotros. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es la pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Cómo será arder de envidia? ¿Cómo será arder de envidia? Yo me imagino que ahí viene ese que me cae mal, se cree mucho porque tiene un triciclo. Le está envidiando el triciclo, ¿sí o no? Sí, eso es arder de envidia. Uy. Y no podéis alcanzar, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Bueno, lo más tremendo es que aquí Santiago, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando el apóstol Santiago? A la iglesia. Allá con lo de Isaac estábamos mirando los filisteos, o sea, los de afuera. Pero aquí Santiago le está hablando es a los de adentro, a los de la iglesia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice en el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Pero entonces, ¿qué podemos deducir de ahí? El apóstol le está hablando a la iglesia. Codician, pero no tienen. Bueno, y normalmente en eso podemos caer todos cuando no tenemos. Cuando usted, yo no sé si a alguno les ha pasado, yo cuando no tenía carro, yo decía, me quiero comprar que algún día Dios me va a regalar una camioneta, y entonces yo solamente veía camionetas, y así es que yo la quiero, un poquito más altica. O sea, y nos vamos haciendo una idea. Y se la pedimos al Señor, y hasta aquí la mayoría de los hermanos me ayudaron a orar, ¿cierto? Hace años. Pero dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. O sea que normalmente el codicioso casi no puede alcanzar. El justo sí alcanza, ¿sí ve? Pero aquí el apóstol da esta explicación: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís, pero pedís mal. ¿Sabe qué está diciendo ahí? En el pueblo de Dios hay gente que anhela cosas y que codicia y desea tener, y como no tiene, le entra envidia.
Pero mire que le está hablando de eso, de la envidia, de la codicia, de lo que desean y no alcanzan, pero en el 4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si podemos deducir de ahí, ¿por qué los hijos de Dios, porque le está hablando a los hijos de Dios que están en una iglesia, por qué los que están anhelando y por qué los que están queriendo no alcanzan? Yo entiendo es porque en realidad esas cosas llegan es a la manera de Dios. Amén. Bueno, a veces nos toca ponernos de ejemplo para poder explicar. Dios me regaló esa camioneta negra y a veces yo me pongo a pensar qué hubiera sido de mí si hubiera tenido esa camioneta hace 15 años. Bueno, hace 15 años llevaba 3 años en la iglesia, pero sin camioneta casi no iba a la iglesia y me costaba y tenía luchas con el mundo y todo eso, porque no crea que todo es fácil, ¿cierto? Entonces yo me ponía a imaginar, ¿qué tal yo trabajando en ese carro, viajando a donde he viajado solo y en ese carro y con la cabeza por ahí llena de cucarachas? Pues por algo fue que el Señor no me la entregó. Me la entregó 15 años después. ¿Qué será? El Señor quería que aprendiera a manejar bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Que no me saliera del camino con la camioneta. Claro. Por eso dice, en el 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué muchos codician y no alcanzan? ¿Por qué muchos anhelan y no tienen? Pero sí hay envidia. ¿Y por qué a él sí Dios le da y a mí no? ¿Y por qué le salió el cupo y a mí no? Pues aquí le está diciendo, ¿por qué? Porque Dios primero se asegura de que lo que Él nos va a dar no nos vaya a sacar del camino y nos vayamos a ir para el mundo. Otros no han recibido y hay envidia y hay codicia porque están prácticamente en el mundo y en el mundo no se pueden conquistar esas cosas. Las cosas que vienen de parte de Dios, hay un orden para recibirlas, porque es el mismo Dios el que nos las entrega. Por eso ahí le está diciendo, algunos tienen pasiones, codician, tienen envidia, desean, pero no alcanzan. ¿Por qué? Porque lo que anhelan, dice ahí en el 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las cosas que Dios nos quiere entregar no son para gastarlas en nuestros deleites. Estuvimos hablando del egoísmo, pensando solamente en nosotros. Lo que Dios nos da es siempre pensando en que todo debe ser para su gloria, en que lo que Dios nos entrega es para usarlo para su propia gloria, no para nuestros deleites, no para nuestro egoísmo, no para nuestra vanagloria ni nuestra vanidad. ¿Sí ve? Entonces hay un proceso donde Dios nos va perfeccionando y nos va preparando para lo que nos quiere entregar. Amén. Yo no sé usted qué le está pidiendo al Señor, pero si usted quiere que sea Dios el que le entregue, por eso al comienzo le dije que la serpiente le ofreció a Eva y Eva comió y le dio al esposo. Entonces, hay dos formas, o lo recibe de la serpiente o lo recibe del Señor. Pero en el mundo, si la persona está parada en el mundo sin estar agradando a Dios, si no tiene un compromiso con Dios, pues ahí
Dios no le va a poder dar, según el apóstol Santiago. Si recibe algo, no viene de parte de Dios, viene de parte de la serpiente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice ahí. Tenemos que tener presente eso. Amén. Entonces, para que usted vea que realmente es necesario asegurarnos de que lo que recibamos viene de parte de Dios. Pero si nosotros nos alineamos en lo que Dios quiere, vamos a recibirlo de Dios. Mire, ¿sabe cuándo se va la envidia y cuándo se va la codicia? Porque en los hijos de Dios hay envidia y hay codicia. Y ahorita mismo les podría dar un ejemplo de algo que estoy viviendo. Pero ¿sabe cuándo se va eso? En la persona que tiene eso, cuando la persona saca el egoísmo, saca la envidia y saca todo lo que tiene y empieza a obedecer a Dios, y empieza a agradar a Dios y empieza a recibir. Porque si recibe, ¿qué va a envidiar? ¿Cierto? O sea, si todos empezamos a recibir de lo que Dios tiene para nosotros, no vamos a mirar lo del otro. No vamos a empezar a codiciar lo de nadie, sino que vamos a estar agradados con Dios de lo que nos ha dado cada uno. Y en muchas personas hay envidia y codicia. Y en los jóvenes inexpertos más. A veces hay personas que se la pasan comparándose con otras y lo que buscan es amargarse en la vida. ¿Qué necesidad, cierto? Cada uno que esté satisfecho con lo que Dios le dio. Yo quisiera cantar como ella. Pues usted no canta como ella, pero escribe más bonito que ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a cada uno Dios le dio diferentes dones y talentos, ¿cierto? Hay una pregunta en el Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esa es una pregunta. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a tener que aprender no solamente a sostenernos delante de la envidia, sino a cortarle la cabeza a la envidia, porque eso es un espíritu. A Abraham lo envidiaron. Bueno, así por encimita me acuerdo que le codiciaron la mujer. A Isaac también. ¿Usted cree que a David lo envidiaron? Yo tengo aquí una lista, pero lo vamos a dar para después. Cómo en la Biblia hay ejemplos donde el hijo envidió al papá, donde el papá envidió al hijo. Donde los hermanos envidiaron a un hermano. Los que han leído la Biblia saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Donde existe envidia entre gobernantes. ¿Sí? La Biblia habla de envidia entre pastores. Ahí en el mismo Génesis 26 dice que los pastores de Gerar vinieron a envidiarle los pozos a Isaac también. Hay envidia entre pastores, ¿sí sabía? ¿Sabe por qué? Por los pozos. Porque unos quieren taparle el pozo al otro. Es que mi pozo es más que el suyo. Entre pastores hay envidia. Hijos envidiando a su padre, como Absalón. Envidia entre servidores. ¿Cuál ejemplo pondría usted ahí en la Biblia?
envidia entre servidores. ¿Sabe cuál ejemplo? El de Amán y Mardoqueo. Eran dos servidores. Envidia entre servidores. Envidia entre esposos. ¿Será que sí? Mical y David. El tema de la envidia es para estudiarlo bien. ¿Podrá alguien sostenerse delante de la envidia? Entonces lo que yo entiendo que quiere decir esa pregunta es que nosotros como hijos de Dios vamos a tener que pararnos para sostenernos de pie delante de la envidia. Por eso le digo, ¿o qué hacemos? ¿Le decimos al Señor que entonces mejor que nos quedemos arruinados? ¿Que mejor que no nos dé nada porque nos van a envidiar? ¿Cuál es la solución? Señor, mejor no me regale el carro porque mis vecinos se van a poner bravos. Cuando estábamos viviendo en Nueva Roma, el Señor nos regaló el carro, nos tocó cambiar de barrio porque ya teníamos 2 carros, ya nos estaban haciendo ojitos. ¿De verdad? Y eso que me toqué darle explicar, mire, esos carros no son tan caros, yo no tengo mucha plata, fue que me los regalaron, por favor créame, no me tenga envidia. Yo soy un buen hijo de Dios, yo no he robado a nadie, créame. Pero para usted, porque usted le está pidiendo cosas al Señor y el Señor le va a dar cosas, si usted se alinea acorde a los propósitos de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero cuando le empiezan a coger envidia, ¿se va a poner a llorar? Porque eso aflige y la gente habla y murmura. ¿Y de dónde sacaría? ¿Y cómo hará? ¿Sí ve? Pero a ustedes también Dios los va a bendecir. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces lo que yo entiendo que Dios quiere es que nosotros nos paremos. ¿Y quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pues David se sostuvo delante de la envidia que le tuvo mucha gente. Yo creo que David fue el que las vivió todas. La envidia de la esposa, la envidia del suegro, la envidia de los hermanos, la envidia de los gobernantes, todas las envidias las vivió David. Y se sostuvo, ¿cierto? Hasta el final. Y se sostuvo parado en el trono, en el reino, hasta que se lo cedió a su hijo. Entonces nosotros tenemos que pararnos delante de la envidia, pero pararnos a guerrear como él y no permitir y sostenernos. Amén. Pero lo primero es sacar la envidia que hay en nosotros. Esa es la tarea primero. Primero, sacar la envidia que hay en nosotros, sacar la codicia y la envidia, para que la que viene contra nosotros no nos toque. Amén. Vamos a orar. Hay algo muy importante que debemos hacer en cuanto a este tema. Y este tema es más importante que lo que creemos de verdad. Lo primero que vamos a hacer es pedir perdón por la envidia que hayamos tenido. Amén. ¿Sí creen que debemos pedir perdón por la envidia que hemos tenido? Y luego vamos a renunciar a la envidia. ¿Y sabe qué vamos a hacer después? A reprender el espíritu de envidia que ha venido contra nosotros. Y después vamos a desatar las bendiciones que Dios le dio a Isaac para que nosotros también las recibamos, pero es que las sepamos manejar. Amén. Vamos a orar entonces. Venga, Claudia Marcela.
Haga usted la primera parte en oración, pedir perdón y renunciar para que los guíe a ellos. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Ponemos todo nuestro ser delante tuyo, Señor. Nos exponemos, bendito Dios, y te pedimos perdón por toda envidia que haya habido en nuestro corazón, Señor. Si hemos envidiado, Señor, cosas materiales, aún, Señor, ministerios, bendito Dios, hoy te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declaramos que tu sangre preciosa nos limpia totalmente en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor, y que somos libres en este día. Te pedimos perdón si hemos codiciado, Señor, aún el prójimo, su casa, Señor, su siervo, bendito Dios, o su sierva, bendito Dios. Te pedimos que nos perdones en este día, Señor. Por eso hoy, juntamente con el pueblo, nos exponemos, bendito Dios, exponemos el pecado, Señor, y te pedimos perdón con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, bendito Dios, y rechazamos la envidia de nuestro corazón. Ya no queremos tenerla en nuestro corazón, bendito Dios. Queremos tener lo tuyo, Señor, la pureza, la santidad. Queremos tener el amor, Dios, porque el amor no es envidioso, Señor. Por eso te pedimos hoy, Padre Santo, que con la sangre preciosa de Cristo nos limpie, Señor. Limpia lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu. Limpia nuestros genes, limpia nuestra sangre, Señor. Si aún ha venido por herencia, bendito Dios, la envidia, Señor, hoy, Señor, renunciamos a ella y te pedimos perdón, bendito Dios, para que seas colocando de ti, Señor, de tu amor en nosotros, por tu preciosa sangre, bendito Dios. Cúbrenos hoy, inúndanos hoy, Señor, que ya no haya cabida en nosotros de la envidia, Señor, que de aquí en adelante sea un nuevo tiempo, bendito Dios, que ya no tengamos, Señor, memoria de los celos, de la envidia ni de la codicia, Señor, porque ya fuera, Señor, haya quedado de nosotros. Por eso te pedimos perdón y sabemos que tú eres un Dios que escucha nuestra oración, que tú eres un Dios de misericordia, Señor, que atiende a nuestra voz, Señor, que se humilla a mirarnos, bendito Dios, para limpiarnos, Señor, para sanarnos, Señor, y para también entregarnos todas aquellas promesas que tú tienes en tu palabra, bendito Dios. Te pedimos cada día más, Señor, que nos santifiques, que nos purifiques, que nos hagas crecer como la perfección de Cristo, bendito Dios. Por eso te pedimos que hoy abundes en amor nuestro ser, que el espíritu de nosotros sea lleno de tu espíritu, Señor, en amor, bendito Dios. Que el fuego de tu amor inunde todo nuestro ser, Señor, para que toda envidia se vaya en tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy recibimos tu perdón, Señor. Hoy creemos, Señor, que has borrado, Señor, de nosotros todos aquellos pecados con que tuvimos a nuestro prójimo, Señor, a las cosas materiales de nuestro prójimo, Señor, aún en los ministerios, Señor, aún, Señor, a los lugares de privilegio, Señor. Te damos gracias porque tú estás redimiéndonos, tú nos estás limpiando por tu preciosa sangre y estás aceptando, Señor, nuestro arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque eres un Padre de misericordia, porque nos hablas, bendito Dios, para cambiarnos, porque nos hablas para restaurarnos, porque nos hablas para entregarnos todas aquellas promesas, Señor, que tú tienes en la palabra, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor Jesucristo. Bendecimos tu preciosa sangre y te bendecimos a ti, Espíritu Santo, por darnos nuevamente vida en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora tomamos autoridad y venimos en el nombre de Jesús atando todo espíritu de envidia que se ha querido levantar contra nuestras vidas. Declárelo usted con autoridad. Atamos todo espíritu de envidia que se ha querido levantar en el nombre de Jesús contra nuestras vidas. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Atamos esa hechicería, la brujería, la magia negra, el vudú, las oraciones contrarias que se han levantado contra nuestras vidas por causa de la envidia. Hoy nos paramos delante de la envidia y la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que los ángeles de Dios pelean la batalla por nosotros. Hoy declaramos que la envidia, que ha sido causa de oraciones, de brujería, de hechicería, de vudú, de tabaco, de espiritismo, la atamos, la reprendemos,
echamos fuera, declaramos que en la cruz la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo venció en la cruz toda envidia, toda codicia. Declaramos que en el nombre de Jesús se va toda injusticia por causa de la envidia. Declaramos que toda injusticia por causa de la envidia no nos va a tocar. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque creemos que el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente cubre nuestro ser. Hoy declaramos que habitamos bajo las alas del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús desatamos todas las bendiciones, que Dios puso sobre la vida de Isaac. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que a pesar de que los filisteos le tuvieron envidia a Isaac, que lo que sucedió con Isaac por causa de la promesa, también sucede con nosotros en el nombre de Jesús. Como dice en Génesis 26:13, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hoy declaramos, Señor, que todo lo que le diste a Isaac, a Abraham, a Isaac, a Jacob, por causa de la promesa, también nosotros somos herederos. Pero reprendemos la envidia en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tú nos vas a dar la sabiduría y el entendimiento para administrar, para manejar, Señor, en el nombre de Jesús, con prudencia, Dios. Reprendemos esa envidia de parte de los filisteos. Reprendemos toda envidia que haya en el mismo pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Declaramos que el espíritu de envidia no puede estar en medio del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús declaramos que la gracia, el amor, la paz, la benignidad y los frutos del Espíritu Santo son los que se mueven en medio de nosotros. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todas las promesas que tienes para nosotros. Te damos gracias por todas las bendiciones que desatas sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría y el entendimiento. Yo te doy gracias por los pozos que estás desatando, que estás limpiando, que estás destapando, Señor, en cada vida. Declaro que en cada uno hay un pozo, que es tu agua viva, Señor. Hoy declaro, Señor, que esos pozos se están destapando, que cada pozo va a dar vida en el nombre de Jesús, que cada pozo, Señor, va a fluir como aguas de vida en cada uno de tus hijos. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. También bendecimos las ofrendas